Estás escuchando Juntas en la Verdad. Bienvenidas, queridas mamás, a su canal Juntas en la Verdad, en la voz de Valentina Libreros. Hoy en nuestra sección Mamá Teóloga profundizaremos sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras a lo largo de la historia. La Escritura, como la palabra de Dios revelada e inspirada, ha sido el fundamento sobre el cual se ha construido la fe cristiana a lo largo de los siglos. Es esencial comprender su autoridad y significado en diferentes épocas. La autoridad de las Sagradas Escrituras se basa en su naturaleza divina y su propósito revelatorio. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia se presenta como la palabra inspirada de Dios. Como se expresa en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, que dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la historia de la Iglesia primitiva, las Escrituras fueron reconocidas como la norma suprema de fe y práctica. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Roma, Policarpo y Justino Mártir, promovieron el uso y la autoridad de las Escrituras en los primeros siglos del cristianismo, defendiendo la ortodoxia cristiana frente a influencias paganas y herejías. La Reforma Protestante del siglo XVI trajo consigo un renovado énfasis en la autoridad de las Escrituras. Martín Lutero, en su defensa de solo la Escritura, desafió las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica Romana. Lutero sostenía que solo la Biblia y no las tradiciones humanas puede ser nuestra guía infalible en asuntos de fe y salvación. Otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio también defendieron la primacía de las Escrituras en la teología reformada del siglo XVI. Agustín de Hipona, uno de los más influyentes teólogos de la Iglesia primitiva, defendió vigorosamente la veracidad e infalibilidad de las Escrituras contra las críticas de sus contemporáneos. Él argumentó que cualquier aparente discrepancia en la Biblia debía ser interpretada dentro del contexto adecuado y la verdad fundamental de las Escrituras no podía ser comprometida. En los tiempos modernos, la Ilustración y el surgimiento del modernismo afectaron la visión de la autoridad de las Escrituras con críticas y desafíos planteados a la infalibilidad de la Biblia. Sin embargo, para muchos creyentes, la Escritura sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La doctrina de la infalibilidad bíblica afirma que la Biblia es sin error en sus enseñanzas. Aunque este principio es objeto de debate en el contexto contemporáneo, muchos cristianos sostienen que la infalibilidad de la Escritura es esencial para una fe sólida y coherente, y es en lo que nosotros debemos creer. Ahora, centrémonos en cómo esta doctrina de la autoridad de las Escrituras nos ayuda en la maternidad cristiana. Primero, porque es el fundamento en la verdad. La autoridad de las Escrituras proporciona un fundamento sólido para la toma de decisiones y la orientación en la vida diaria como madres cristianas.
Al confiar en las Escrituras, las madres encontramos dirección y sabiduría divina para enfrentar los desafíos de la crianza. En segundo lugar, debemos entender que la Biblia es esa fuente de consuelo y esperanza. Las Escrituras ofrecen esa esperanza, ese consuelo en momentos de dificultad y duda. Las promesas de Dios contenidas en la Biblia fortalecen la fe y brindan esa tranquilidad en nosotras mientras enfrentamos los desafíos diarios. Y en último y tercer lugar, es una guía para nosotras en la enseñanza. La autoridad de las Escrituras nos orienta en la enseñanza y la formación espiritual de nuestros hijos, proporcionando principios éticos y morales arraigados en la verdad divina. Si para nosotras la Biblia es la autoridad máxima de nuestra fe, de nuestra vida, le enseñaremos a nuestros hijos esto también. Y no solo de palabras, sino como también día a día ponemos en práctica las enseñanzas de nuestro Salvador, mostrándoles gracia, mostrándoles cómo la Escritura define nuestro pensamiento y forma de vivir. Y bueno, mamá teóloga, concluimos este viaje por la historia y la doctrina sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Recordemos siempre que la palabra de Dios es una luz para nuestro camino y la base firme sobre la cual construimos nuestra fe. Que la doctrina de la autoridad de las Escrituras inspire y guíe a todas las madres cristianas en su labor de crianza y enseñanza para que puedan formar a sus hijos conforme a los principios eternos de Dios. Gracias por acompañarnos en Juntas en la Verdad. Nos vemos la próxima semana con más reflexiones y enseñanzas. Que la palabra de Dios ilumine siempre nuestro camino.